Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión continuando con esta profunda investigación donde todo se conecta de maneras que nuestra mente ni siquiera alcanza a vislumbrar o a comprender, vamos a hablar acerca del retorno de lo sagrado, no sin antes hablar precisamente de los chakras de la Tierra y muchas cosas interesantes que están relacionadas precisamente con un grandísimo y extraordinario libro que les recomendamos que se llama El retorno de lo sagrado. ¿De quién? De Antonio Velasco y Piña. No, y Piña no, Piña no. Ah, eso, muy bien. Antonio Velasco Piña, así que, bueno, sean bienvenidos. ¿Y quién mejor, mi querido Master Nake? ¿Quién mejor Lenin que mi querido Master, Richard para iniciar esta conversación? Adelante, maestro, bienvenido. Claro sí, con mucho gusto. ¿Cómo están? Aquí Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Acá les saluda también Lenin Alejandro, canal Camino a la Gnosis. Y pues bien, como dice Master Iván, esta apreciación muy particular de Antonio Velasco Piña es un libro que yo leí, de hecho, cuando tenía por ahí de 23, 24, más o menos. O sea, ya ayer, un rato, ya tiene una semana pasada. Apenas. Y pues precisamente la apreciación que tiene, que es bien interesante, habla sobre cómo es nuestra idea de la historia, cómo han ocurrido las eras a lo largo del tiempo, que con mucho pues se ha visto que se considera solamente la historia de forma lineal y no de otras formas diferentes, como vamos a empezar a ver en este video, pero también mucho la energía de la Tierra expresada en estos 7 chakras o 7 centros energéticos y sus nadis, como también quedó expresado en el libro, y cómo esto pues siempre ha tendido a ser una pues digamos que una repetición, no como en un bucle, sino como en espiral. Es algo cíclico, en espiral. Pero bueno, aquí en este libro las primeras acepciones de estos chakras pues están ubicadas en diferentes zonas del planeta, en diferentes zonas de la Tierra. Digamos que el chakra número 1 está en Europa, el segundo está en lo que se entendía como Sumeria, que actualmente es Irak. El tercero estaría en China, el cuarto está en Egipto. Quinto viene a ser Tíbet, todo lo que es la parte indo-tibetana. Sexto, Perú, y séptimo, México. Exactamente, Master. Aquí es muy interesante porque vamos a ver desde la visión de Antonio Velasco Piña cómo, como bien lo decía Master Richard, la historia no es lineal, ¿no? A veces tendemos mucho a entender que la historia pareciera como una fórmula, ¿no? Donde todo va avanzando y evolucionando. Una raya. Como una raya, una línea recta. Y lo que Antonio Velasco Piña dice es que no, que la forma en que la humanidad va avanzando es en una forma de una espiral, pero lo podremos ver como una onda de energía que va en esa espiral, y como toda onda, pues tiene subidas y tiene bajadas, va a tener parte de evolución, parte de involución, y que algo muy importante es que la humanidad o los grandes sabios antiguos ponían mucha atención para saber en qué lugar estaban y qué es lo que tenían que hacer y qué tenían que trabajar para, pues, ejemplo, ¿no? Si sabes que vas a un lugar de involución, estés preparado porque eso significa algo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué opinas, más? Que podría parecer un retroceso, pero no lo es. Pero es parte de la humanidad. Ahora, es muy importante recalcar que el programa pasado, si mal no recuerdo, Masters, hablamos sobre las operaciones de control psicológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Y pudimos ver cómo se pueden crear narrativas para controlar las mentes o limitarlas. Y entonces, si abordamos este tema de Antonio Velasco Piña, y vamos a suponer que fuera un disparador cósmico, estaríamos hablando de uno que, en lugar de limitar, pues nos puede expandir, nos puede ayudar a trascender, a evolucionar, independientemente de si creamos que es verdad o es mentira. Es correcto. Entonces, en ese sentido, nos están ustedes diciendo, mis queridos masters, que existe pues una serie de chakras a lo largo de nuestro planeta y que existen también estos famosos nadis, que son como estos pequeños puntos de energía en la acupuntura, por ejemplo, donde precisamente se trabaja ese tipo de medicina. Entonces, pues esta energía se mueve a través de estos chakras y me imagino que más adelante van a decir por qué pues fue tan importante o es tan importante México en este sentido, que no es que sea uno mejor que otro, pero sí tiene un papel importante, ¿no? Desde la visión de Velasco Piña. Y sobre todo entender a qué se refería con esto del retorno de lo sagrado. Sí. ¿Qué es lo sagrado? ¿Cómo podemos entender lo sagrado? Claro, que por lo que hemos visto y por lo que él también menciona, es importante porque los seres humanos de alguna forma hemos perdido este sentido de lo sagrado.
¿no? Todo se ha Correcto. convertido como algo muy simple, ¿no? Casi no Muy hay, superficial. sí, nada ceremonial, todo se hace porque tiene que hacerse, pero no hay un fondo o un propósito en específico, y él manejaba que incluso hasta lo podemos ver en las construcciones, ¿no? Antes nuestros ancestros lo construían todo alineado y sí tenía un propósito, sabían cómo se movían las energías, y ahora Conectaba con los astros. conectaba con los astros, y correcto. ahora simplemente se construye porque alguien necesita vivir ahí, alguien necesita vender y Más generar un negocio, ¿no? operativamente, Más ¿no? operativamente. ¿Usted qué Sí. opina, mi Master Nájel? ¿Va muy callado? No, es que está súper interesante cómo se está planteando. Creo que aquí algo muy importante que los tres han dicho, y sobre todo que se centra en el retorno a lo sagrado, es la energía Kundalini, que es el chakra Muladhara, es el chakra original. Ya sé que esté cambiando en un país o en una tierra o en una cultura, pero siempre es de donde va a empezar a generarse esa energía para ir ascendiendo en los chakras. Ahora, retorno a lo sagrado podría ser el despertar la Kundalini del mundo. O sea, en cada época de la humanidad hemos tenido o revoluciones o evoluciones o diferentes cambios, y que obedecen cuando la conciencia colectiva ha entendido algo por las gentes que nos ayudan a crecer, y esta Kundalini se activa. Y ese es el regreso a lo sagrado. Coincido, Master, coincido. Y para complementar más lo que estoy diciendo, no sé si vaya por ahí, mis queridos Masters, pero me imagino que es importante explicar que existen estas famosas 4 etapas, ¿no? Sí, Que tiene que ver Existen con las esto, ¿no? eras, sí, claro. las eras. ¿Cómo está esto? A ver, platíquenos. Una de estas apreciaciones tiene que ver con las eras comprendidas también en un nivel cosmológico. De hecho, ya sabemos que existen registros a los que se les ha llamado zodiaco, por ejemplo, donde quedan marcados diferentes periodos, por ejemplo, en el año, expresado en estos 12 meses o estos 12 o 13 signos, porque algunos consideran un 13avo, ¿no? Es correcto. Pero también a lo largo de la historia humana ha habido otro tipo de zodiaco, por decirlo así, que es mucho más grande, en donde cada era abarca algo así como 2000 años, y que también se va haciendo transición de una a otra, ¿no? Pero Sí, mi duda, Masters, es las etapas. Está la Podría etapa ser. Ahí vamos sagrada. para allá, ahí vamos Eso, para allá. eso es Ahí mi voy, duda. ¿puedo? Ahí vamos. Ok, tenemos 4 etapas. La primera es la sagrada. Pero es que dice que le permita tantito, que van a explicarlo ahorita. Entonces me espero. Sí, Que ahorita vamos en vamos- orden. Yo también ya dije, a ver, ya díganos eso, pero no quieren. Ahorita No, vamos no a- quieren. Pero es que Si a las 3 no, ya nosotros. Va, para darles un quemón, porque al rato vamos a ir hacia allá, pero bueno, siguiendo hablando de las eras, claro. es algo muy importante que maneja Antonio Velasco y Piña, y dice que en el año de 1948 entramos en una nueva área. ¿49? 48. 48. 48. 48, bueno. Se supone que entramos, según él, a la era de Acuario, Así es. que según yo también coincide con el pensamiento de algunos círculos rosacruces, según yo. Y esto es que, esto que mismo que estaban diciendo, para ver si yo lo entendí bien, mis queridos masters y nuestros queridos masters y masters que nos están escuchando, esto de las eras se corresponde también como en el antiguo ciclo egipto, romano y demás, que serían las 12 casas del zodíaco, son las eras del zodíaco, la era de Libra, la era de Leo, la era así, Los desafíos de Hércules. los desafíos, ay, o sea, te preguntan a alguien que no. sabe, Chihuahua. Y entonces, según esto, a partir de 1948, según esta visión de Antonio Velasco Piña, entraríamos a la era de Acuario. Y algo muy interesante, si vemos el zodiaco, tiene 13 signos. Ajá. No, por 12, por el otro. Por el ajá. 13, sí, Sí. exacto, por Ofiuco. A eso no lo voy a hacer caso, pero sí. Pero bueno, pero ahí está. Muy bien. Es una distracción. Sí. ¿sí? Sí, y entonces como decíamos, se entra a esta nueva etapa. Lo que él menciona es que en la era anterior, en la era de Piscis, que estábamos antes del 1948, prevalecía la fe. Y entonces por eso había mucho choque entre la fe y la ciencia, Así es. ¿no? Y era más importante la fe a la razón. Y bueno, las consecuencias que eso trajo, pero ahora vamos a entrar a un periodo donde la razón va a estar por encima de la fe. Es que para esto, mi querido Masterland, que lo interrumpo, porque aprovechando que tenemos aquí a uno de los astrólogos más importantes una cosa a nivel tremenda. mundial, Sí, sí. estamos en que la era de Piscis fue marcada precisamente, supuestamente, por el símbolo del pez. Es correcto, que sería Jesús. Y que sería Jesús como su representante de esa era. La era de Acuario sería que la revolución, el intelecto, el trabajo en equipo, la comunidad, Fíjate que es una las cosa invenciones. totalmente de acuerdo a todas esas, pero es una integración, no un mix revuelto, sino una integración
de lo tecnológico, y lo estamos viendo ahorita, como inteligencia artificial, junto con la sabiduría de las abuelas y de los abuelos, el conocimiento sagrado ancestral. Gracias, Master. Continúa, No, por favor, qué es que- cosa tan hermosa. Bueno, creo que también es interesante marcar que cada era contiene sus aspectos negativos y positivos, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, la época de Piscis, pues su gran, digamos que la parte más luminosa de esta era, pues es esta sabiduría, esta capacidad de tener fe en las cosas más allá de lo visible, de que lo podamos ver como algo concreto, pero la parte negativa también podría ser el fanatismo, ¿no? Que caía como en lo fanático, volverte sectario o volverte parte de una secta era algo muy, muy característico de Sí. estas etapas, de esta etapa. La era de Acuario, digamos que su parte más positiva, pues es esta apertura, la creatividad, la inspiración, la integración de energía femenina y la apertura al amor desde un punto de vista mucho más cotidiano, ¿no? Ya Claro. no tanto como algo inalcanzable o como un arquetipo inalcanzable, sino como algo que todos podemos vivir. Y la parte negativa vendría a ser una especie de confusión o dispersión. Es Sí. decir, que al estar terminando de pasar de una etapa a otra, es muy natural que surjan periodos de confusión. De acuerdo. No, rapidísimo, había algo de lo que tú estás diciendo que es muy, muy valioso. Bueno, todo es muy valioso, pero algo que... No, más algo. No más Nada algo, más algo. no más algo. Y es lo de Piscis que estás diciendo, la sombra sería el fanatismo, lo dijiste, ¿no? Pero la otra parte, el mantra sería en positivo, sería porque yo sé, porque siento. Ah, sí, Es yo decir, siento. la intuición era la forma prioritaria de entender. Y en Acuario, Y en Acuario es yo conozco y yo manipulo, o sea, es decir, yo controlo. o yo muevo los hilos. Es que sí, Pues, igual pues- manipular y controlar se escucha medio... Se escucha raro. dark. Bueno, vamos a ponerlo así. A través del uso de la tecnología de una manera sabia, con la sabiduría ancestral, Acción en el mundo, acción en el mundo de manera colectiva. pero así. Así, aplausos. Aplausos. Sí, claro. Y bueno, siguiendo con esto que platicaba Antonio Velasco y Piña, bueno, que más bien que escribió en un libro, él también mencionaba que los chakras de la Tierra que estábamos platicando durante estas eras, para ir conectando toda Sí. esta información, se activan y se desactivan, como también le puede pasar a cualquier ser humano, porque lo que estamos platicando aquí pues, es lo que muchas veces hemos dicho en Códigos del Multiverso, todo tiene que ver el microcosmos con el macrocosmos. El ser humano, todo lo que tiene el ser humano también está manifestado en la Tierra, ¿no? Absolutamente. Y entonces cada chakra se activa y se desactiva. Pero cuando un chakra se activa, surgen 4 etapas, ¿no? Cuatro culturas, perdón, que van a nacer en cada uno de los 7 chakras de la Tierra, que ya hablamos cuáles son, pero estas culturas van a tener diferentes procesos y diferentes nombres, y las tradiciones herméticas los han llamado callar, saber, amar y osar. Y usar. Para ponerles un ejemplo, y ahorita Master Richard, si quieres, nos amplía más sobre esto, y también Master, ustedes Masters, pero bueno, para ponerles un ejemplo, en México se dice que una cultura que cuando surgió, cuando se reactivó el chakra de aquí, de esta zona, la primera cultura que floreció fue la Olmeca, y siempre surge la primera cultura bajo el nombre de callar, bajo este nombre de callar. ¿Por qué? Porque se dice que es como muy hermética, muy silenciosa, pone las bases para todo lo que va a suceder en esta zona, pero después se le va a conocer como una cultura totalmente que fundó, sí, pero que no se conoce mucho acerca de ella, ¿no? Es como muy mística. misteriosa. Ajá. Mística. Y esa sería la cultura olmeca en México. Luego viene, después de que esa cultura tiene su proceso y todo, surge otra cultura que se va a basar en el saber, y esta es la cultura maya que surge aquí. Y en diferentes chakras va a ser diferentes nombres, ¿no? Pero aquí... O fue lo sea, que los sucedió. mayas se la sabían. Los mayos se la sabían. ¿Los Pero mayos o los mayas? Los mayos. Los mayas, Los los mayas. mayas. Luego viene otra cultura que se va a establecer en el Osar. Digo, en el Amar, perdón, en el Amar. En el amar. En el Amar, y esta es la cultura zapoteca que existe en México y que va a buscar toda la explicación a todo lo que está sucediendo en el mundo, va a tener que ver con el amor. Y ese es como el fundamento de estas culturas, ¿no? Y luego viene la cultura del Osar, y esta cultura, el ejemplo es la cultura mexica o azteca. Y esta cultura lo que va a hacer es como controlar las energías que existen, y como que va a tender mucho hacia el imponer El poder, el ¿no? poder un poquito, ¿no? Sí, creo que nos puede servir también en explicarlo un poco como que es una disposición
energética, ¿no? Una suerte de conducta o una serie de conductas que muestran una disposición específica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba de la zapoteca, como esta parte de amar, no es que se la pasaban ahí, Hippie, oh, hippie acá. qué hermoso es todo y así, que sí, en alguna parte sí, Está de pero lanza. no es tanto ese rollo, o sea, para que quede claro acá para quienes nos están viendo, sino que es una disposición de estar abierto a que lo que sucede es parte de todo, ¿no? Y que en ese todo está implícito el amor universal, el amor cósmico, el que crea energía femenina, como decíamos, ¿no? O sea, justamente lo que dice Richard, yo diría que es como la vibración de conciencia que tiene en ese momento, ¿no? Exacto. A veces es la de callar, a veces la de gozar. Es una vibración de conciencia. Oiga, señor, vibraciones. Sí, ¿Y por qué me abraza? porque Le hoy vibró- soy el le señor vibró ¿qué? de La Vibrajuela. abuela. Bueno, ok. Y esto, cada una de estas 4 representantes tiene que pasar también por las famosísimas que estaba preguntando desde hace rato, etapas, ¿no? Claro, cada una Ok, pasa por... ¿ya vamos para allá? Vamos para allá, Vamos si para quieren allá, ahí. ahora sí. Ahora sí, estas 4 culturas, como estamos diciendo, pueden surgir en diferentes tiempos, como pasó aquí en México, y van a pasar por un proceso cada una. Y en cada uno de los 7 chakras van a surgir. Se También, dice que más o menos son como 400 años, ¿no? Entre una y otra. Sí, claro. Digamos. más o menos. Y algo muy importante, cada una de estas culturas que estamos hablando pasa por 4 etapas, y ahora sí son las etapas que ustedes están mencionando. Si Exacto. quiere, Ponchini, que nos platique acerca de las etapas. Bueno, A ver. ok, a ver, ahí va. La primera etapa sería la sagrada, en donde esta vibración de conciencia es como una semilla que empieza a sembrarse para tener su expansión para lo que va a venir al futuro. Después viene la heroica, digamos que esta misma energía toma ya una fuerza de acción en donde se hacen actos. El héroe y la heroína, donde lo podemos ver muy claramente en la época, por ejemplo, de los romanos y los griegos, ¿no? Que se hablaba tanto de ya fuera Atalaya o ya fuera tal o cual, ¿no? Atalayo. Atalayo también, ¿no? Y después está también la humana, donde acaban las guerras y se da ese periodo como de recogimiento para irse a las artes, a la filosofía, hacia el yo soy, hacia El nosotros. humanismo. El humanismo, pleno, filosófico, existencial, bonito. Y luego viene el que es de rebaño, que de hecho se dice un poco que es lo que estamos viviendo actualmente nosotros. En el mundo como un todo, por la globalización, estamos siguiendo, digamos, fanáticamente o de manera sin pensar o cuestionarnos a... Yo creo que es más por ahí, o sea, no utilizar la palabra fanático, sino más bien como dejarse controlar, ir. dejarse El rebaño, ¿no? Como la borregada. pastorear. Yo Sí. recuerdo que el maestro Richard alguna vez comentó, es la etapa del borreguismo. Eso Es lo acabamos cierto. de decir. Etapa del Ahora, borreguismo, aquí hay sí. algo importante. En todo lo que hemos estudiado, distinguimos los 4 algo importante. En este libro dice que generalmente tendemos a hacer lo que nos dicen en los libros, en la escuela, a localizar lo que pasó en Europa como en todo el mundo. Ah, sí, la visión etnocentrista. Ajá. Que dije, eurocentrista. Europecentista. Salud. Ajá. Y lo padre de todas ¡Salud! de estas etapas es que uno ahora se da cuenta que estamos despertando, que mientras lo decíamos, ¿no? Que si la Inquisición estaba en Europa, no necesariamente otra cultura estaba haciendo lo mismo en otro sector del Sí, globo, ¿no? porque cada una va a diferentes etapas. Diferentes tiempos, sí, claro. Es que precisamente esa es una de las cosas muy interesantes del libro del Retorno de lo Sagrado. Como lo plantea Velasco Piña, dice que estamos muy acostumbrados a solamente ver ese ángulo de la historia, ¿no? ¿Cómo te la cuentan? Cómo fue la historia en Europa, pero no cómo fue la historia en otros lados del mundo. Y el mundo es enorme. Es como también en una referencia que vimos sobre la explicación un poco de este libro para hacer este contenido, fue que el calendario maya o el Tzolk'in, pues no es lo único que crearon, no los mayas, era una entre muchas de las maravillas que estaban acostumbrados. Sí, la chinampa para los mexicas, ¿no? O por ejemplo, cómo estudiaban la evolución de la conciencia y la evolución del ser humano. Absolutamente. Y eso, pues, no solamente es el calendario Tzolk'in que conocemos ahí en el Museo de Antropología, sino que hay muchas cosas Correcto. que no nos orientaron a apreciar en la primaria, en la secundaria, en la prepa, sino solamente que la historia es lo que sucedió allá en España, en Francia y así, ¿no? Y creo que esa parte Sí. es muy interesante del libro. Sí, incluso, pues a todos nos pasó, ¿no? Que cuando estudiábamos en la escuela, pues nos hablaban como que la historia era prácticamente Europa y Sí. aquí, pues, quién sabe, a lo mejor vivíamos igual que en Europa, ¿no?
pero realmente pues No, como- bueno, no, Master, no, bueno. No. No, acá estábamos ahí en la cueva. Y No, y casi, los que casi. escriben sobre cuando llegaron los españoles a México, que nos veían como bestias. Sí. No, Sí, claro, De Sabún se llamaba. pero este cuate, ¿no? O sea, es lo que viene a romper este libro. O sea, dice, con esto lo que Antonio Velasco Piña quería hacer era como romper esta visión lineal de la historia y entender que más bien somos unas culturas que van surgiendo en la Tierra todas, que van teniendo diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes procesos, cada una tiene un porqué. Y en este movimiento cíclico, ¿no? Exactamente. O ondulante, como decías al y principio. de hecho algo muy importante ahí, justo lo que estás diciendo, es que, por ejemplo, a veces pensamos, lo que decíamos hace rato, que vuelve a haber una revolución en un mismo país, pero no es la misma revolución porque no es la misma conciencia, es lo cíclico. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es decir, que los eventos o problemas o dificultades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como a nivel nación o Sí. país, pareciera como si se fueran repitiendo, pero no es un bucle, que decía también acá Master Richard, sino que en realidad es una espiral ascendente. Entonces, Ajá. podemos ver que a veces se presentan a nivel individual, pues ciertas crisis o problemas en nuestra vida, pero es como si no es que regresen igual, sino que están regresando en diferentes ciclos de Exactamente. evolución. Y ¿no? no más rapidísimo. Y la narrativa que a veces se difunde es que estamos muy mal ahora, ¿no? Es que estamos pasando por un nuevo ciclo para ver cómo estamos ahora, ¿no? Ajá. Claro. Y eso es lo importante Sí. también, ¿no? O sea, el entender por qué estamos en este ciclo. Curiosamente, como bien lo decía hace rato Master Richard, estamos en un ciclo donde parece que casi todas las culturas del planeta están en la etapa rebaño, Sí. pero es porque está surgiendo una nueva etapa, ¿no? Algunos dicen que es uno, así como surgieron los Olmeca, pues sería el surgimiento aquí en México de la nueva cultura Olmeca, pero bueno, eso es lo que piensan algunas personas. Dentro de Antonio Velasco y Piña también menciona esa parte, ¿no? Más Sí. oscuro antes de la luz, ¿no? Pues es que estamos obscureciendo para que después haya un poquito de amanecer, ¿no? Pero, o sea, para que nadie se preocupe, Exacto. pero también eso creo que es muy importante, ¿no? Normalmente como vemos que todo tiene que ser evolución, a lo mejor cuando lleguemos a una parte donde el ser humano involucione, lo vemos como algo malo. Sí, o Pero realmente se es ve parte de como la un historia, error, ¿no? se ve como un error y no es un error. Y no es un error, es parte Hasta de en la psicología historia. lo ves que Pero- se llama una regresión al servicio del yo. Aquí Claro. se ve el yo de la conciencia colectiva. Pero en todo esto, ¿dónde está el canal de Panamá? Ahí Y, vamos. Ah, vamos no, por no allá. se me desesperes, que vamos lentos, pero seguros, seguros. porque todavía es un montón de cosas que estamos ahí platicando. Esperemos no hacerlos muchas pelotas, pero creo que sí es muy importante, o sea, básicamente entender cómo él ve cómo la humanidad va desarrollándose, ¿no? Y cómo también, otra parte que él hablaba antes de llegar a lo del canal de Panamá, es que, como decíamos, todas las tradiciones sagradas hablan de que los chakras se activan y reactivan, pero existen círculos de la humanidad que son los encargados como de conservar y de vigilar que esto se vaya haciendo, porque es necesario, ¿no? que sería algo así activación. como la Hermandad Blanca. Exactamente. Exactamente. Hay diferentes, digo, para no meternos en tantos nombres y que los vamos a confundir todavía más, The White Brotherhood. vamos a decirle más rápido, ya después, si quieren, si les interesa este tema, lo podemos desarrollar más en otro programa, pero básicamente él habla de que existen guardianes de tradición, santos, iniciados y como un gobierno que está detrás de todo esto, que todos estos 4 grupos que estamos hablando son los que controlan los círculos internos y hacen la reactivación de los chakras. Pero este grupo, que ese gobierno, no estamos hablando de los Illuminati. No, es estamos nada de hablando eso. más, yo siento que sería más enfocado hacia la hermandad blanca que tanto habla, ¿no? Que es como esas una- tradiciones un herméticas. Son gobierno, guardianes, son sí. guardianes o como vigilantes de un propósito positivo en la humanidad. De un propósito, exactamente, que involucra a todo el ser humano, no nada más a un grupo. Nos Sí. cuidan que no nos salgamos, pero no interfieren en el libre albedrío, ¿no? Sí. Sí. Y ahí entraría lo que usted dice, ya si quieren vamos allá para no meternos en tantos términos, pero está Es muy que interesante. sería hablar de círculos terrestres, círculos celestes y Ajá, todo eso, y- que es muy interesante, pero Pero a lo mejor nos extenderíamos mucho y es Pero ahí te la demasiada sabes tú, información. ¿no? Como diría Master Richard, para evitarnos esos vericuetos, así diría. Continúe, por favor. Pero todo esto creo que es importante decirles que dentro de la activación y la reactivación que estamos hablando, en esta etapa del planeta, hubo algo muy importante que sucedió y que podemos hablar y que provocó que como que la energía no fluyera correctamente. Y es que de manera artificial se creó el canal de Panamá, y eso lo menciona él en el libro del Retorno de lo Sagrado. Antonio Velasco y Piña lo menciona, y dice que esto provocó que pues, tuviera un problema, ¿no? O sea, hubiera como una que ruptura. hubiera una ruptura, una interrupción de esta energía. Y
como era algo un poco complicado de hacer, porque tenía que haber un cambio de energía en esta nueva era, los Himalaya era como el lugar más importante donde fluía la energía en ese momento y tenía que cambiar en esta nueva era, ¿no? Esta nueva era de Acuario, y tenía que pasar a los Himalayas. Pero era muy difícil porque lo que estamos diciendo, el canal de Panamá pues estaba pasando en este corte que tenía y no podía fluir bien la energía, y otro, pues el proceso también no es tan sencillo. Todos estos grupos están involucrados, pero se necesita de alguien. ¿De quién necesito? De la famosísima Regina, que era una Daikini, que ya le hemos hablado y tenemos videos acerca de ella, para que quien esté interesado pues busque esos videos y sepa más acerca de este gran personaje. Pero ella hizo algunos movimientos en México para despertar y lograr hacer un despertar de la activación del chakra en México, pero que también iba a hacer conexión y hacer el cambio hacia los Himalayas, ¿no? Exacto, Regina y otras personas, ¿no? Digamos que también ha habido lamas o Dalai Lamas que han hecho estos movimientos. Por ejemplo, en 1989, el Dalai Lama en ese momento hace en Teotihuacán, En la catedral. en la catedral de la Ciudad de México, hace un conjuro para hacer esta reactivación. Si ustedes leen Regina, van a ver que ahí está la apreciación de que en el centro de México, del Zócalo capitalino, se encuentra lo que llaman el corazón de México, que es una especie de piedra que se encuentra abajo de la catedral que palpita, que de hecho tiene un movimiento ondulatorio y se considera que había que despertarlo. Y Pero Regina, Master, a ver, si alguien está viendo el video y dice, ay, ¿a poco si me paro ahí voy a ver que palpita? pues probablemente si se detienen, Probablemente si vas bien pacheco. probablemente si se detienen y guardan silencio, O con una conciencia muy elevada. es muy probable que sí puedan percibir un movimiento, ¿no? Pero no es algo Pero- así obvio, sino que es un ejercicio de Exactamente, introspección. pues, precisamente por eso quienes hacían estos o quienes han hecho estos despertares o reactivaciones, por decirlo así, de estos centros, pues son personas que han consagrado sus vidas a este tipo de trabajo energético personal y en la tierra, ¿no? Entonces estamos diciendo que lo que sucedió ahí donde el Dalai Lama dio un discurso, visto desde fuera, desde personas que no están en el conocimiento, vamos a decir, como secreto o oculto del mundo, que están atrás del velo, ¿no? Que cubre el conocimiento iniciático, pues solamente dio como un discurso sobre la paz mundial y la armonía, Solamente bla, bla, lo bla. veían rezando ahí con su mala, ¿no? Nada más que estaba rezando ahí. Pero del otro lado, de la parte secreta, Antonio Velasco Piña está diciendo que fue la culminación de un trabajo de los círculos interiores, la Hermandad Blanca y un montón de cosas en la historia de Regina y demás, a partir de ese momento para liberar la energía del Canal de Panamá. Claro. Exactamente. Entonces, estas reactivaciones, que como bien decía Master Len, se hicieron de diferentes formas en distintos centros energéticos en México. Ahí tenemos el espacio escultórico. Ya hemos hablado un poco de eso en programas donde hablamos de Regina. En el espacio escultórico hay uno de estos que se llaman nadis, que son líneas energéticas a través de las cuales fluye la energía y que conectan con los chakras principales, ¿no? Claro. Entonces, el punto de esto es que al hacer cambio la era de Piscis a la era de Acuario, era imperioso que ese proceso energético fuera reforzado o activado, si se puede decir, por este tipo de guardianes, por este tipo de movimientos psíquicos, espirituales, de conciencia, como le quieran decir, pero se hicieron, y de hecho se hicieron en todas esas décadas, ¿no? Lo que fue 60, 70, 80, 90, se hicieron muchos de estos movimientos. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que es muy interesante el hecho de que se necesitara también este ser especial llamado Regina, junto con todo lo que usted menciona, para hacer esta reactivación de la energía. Y en esto, pues pareciera que es un plan divino, ¿no? Es un plan que va más allá de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Y además que habla de cómo la humanidad debe de dejar de pensar en esto que decíamos, como una historia lineal y que todo se surgió en Europa. Y también él incluso menciona que como gracias a esto que estamos platicando de que solamente se ve de forma lineal e histórica, se han olvidado culturas como la Atlántida, ¿no? También en algún momento él menciona que esto ha provocado que dejemos de lado ciertas culturas que también son parte de la humanidad, ¿no? De esta evolución. Ahí hacemos nexo con Ruth Rodríguez y otras cosas que hemos platicado en otros programas, ¿no? Pero todo esto,
¿cómo lo hilamos, lo conectamos con el retorno de lo sagrado, Master? Yo lo hilaría, digo, estuvo bien padre, fue como mucha información, espero que no nos hayamos hecho muchas pelotas, pero lo importante de todo esto, bueno, yo siento que es el entendimiento de cómo todo es, somos espejo de todo el universo, ¿no? Y del planeta Tierra, todo lo que nosotros tenemos, está en nosotros, existe, todas las etapas, todos los ciclos, porque incluso también lo podemos ver en nosotros mismos, las etapas que estábamos platicando, pues la vemos en el nacimiento, ¿no? La adultez, la vejez y la muerte, ¿no? Serían como también nosotros tenemos esas etapas en nosotros mismos. Porque recuerde, Master, que existe el macrocosmos y el microcosmos. Y cada ser humano es una copia del universo en sí mismo, en una red holográfica infinita. Claro, totalmente. Y entonces siento que lo que él está haciendo es regresando este conocimiento a nosotros para que no nos olvidemos de todo esto y de cómo el ser humano es este microcosmos de ese macrocosmos. Pero también siento yo que él nos está diciendo, por una parte, que no nos preocupemos tanto, porque las etapas del ser humano, quieras o no, o sea, aunque a alguien no le guste, vamos a retornar hacia lo sagrado. Vamos a romper como esto del borreguismo, que esto llamaba la etapa del borreguismo, ¿no? El rebañismo. La borreguicidad. La borreguicidad, lo que viene siendo, y vamos a dirigirnos hacia recordar la importancia de lo sagrado. Adelante. Pero ¿a qué nos referimos con lo sagrado? Porque soy muy bonita la palabra, ¿no? Pero lo sagrado es que cada acción que nosotros realicemos sea en conciencia y en conexión con todo el cosmos. Así es. Siento yo. Sí, lo podemos decir también que es nuestra conexión consciente con lo divino, ¿no? Nuestra conexión consciente con la fuerza cósmica, con nuestra propia energía, con nuestra propia capacidad de conectar con lo que vemos, con todo, ¿no? Con los elementos, con el agua, el fuego, el aire, la tierra, y con los animales, con las criaturas vivas o no vivas. O sea, creo que tiene que ver con eso. Yo en lo personal creo que tiene que ver con eso. Entonces, mis queridos masters, podríamos decir que esta etapa del rebaño, esta etapa de los borregos que pues simplemente siguen y siguen y siguen lo que se les dice, pues también estaría representada por las operaciones psicológicas o las Black Ops o PSYOPs, lo que ¿no? platicábamos la vez pasada, el programa pasado, ¿no? Sí. La narrativa. Fíjate que algo muy importante, la narrativa de Antonio Velasco Piña nos viene a recordar que lo que están diciendo ahorita, ¿no? Que la Tierra es un ser vivo y que tiene chakras, como los animales, como las plantas y como los seres humanos. Y creo que es algo aparentemente muy básico o muy sencillo, pero a veces se nos olvida, al menos a mí se me olvida que la Tierra está viva. Yo camino en el planeta, pero a veces no me acuerdo que está vivo, ¿no? Pero es algo común en las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? Es esta desconexión con la tierra. Ajá. Con la tierra, a lo mejor sí tienes razón, en el campo lo recuerdan más, pero no necesariamente, ¿no? Pero sí, y algo muy importante es que cuando nosotros vamos a volver a lo sagrado, también de lo que estaban diciendo ustedes, es en nuestras acciones diarias, es en la actitud con la que hacemos todo. Él menciona en este libro maravilloso que, por ejemplo, poniéndolo en un punto intermedio entre lo individual de lo cotidiano, una persona como yo de a pie y digamos los grandes avatares que nos vienen y nos ayudan, hay gentes que guardan, por ejemplo, ancestralmente nuestra cultura, nuestras tradiciones, en todos los pueblos, en todas las eras, y ellos son realmente guardianes de esto, pero que nosotros podemos darles un gran apoyo, y yo lo pongo por último así. Si tenemos, por ejemplo, los chakras tenemos una columna vertebral, y en el cuerpo sutil, hasta abajo en el Muladhara, está la Kundalini, y se llama el canal central, el Sushumna, que es el que han estado hablando padrísimo, ¿no? Que se va moviendo, que se reactiva. Muy bien los muchachos. Muy bien los muchachos, de verdad están de primera. ¿Qué tal nuestra exposición? No, ahorita aumento de 10, sueldo. ¿no? No, una cosa pero chula. Continúa. Ajá. Y luego son los 3 primeros canales, pero el Sushumna es el principal, y digamos que esos filamentos, estos nadis, son las conexiones que nosotros tenemos en el cotidiano, es decir, nosotros no somos los nadis, sino somos quienes podemos darle un valor energético al nadi. Es que me acordé de tu... ¿De qué? Échalo. Es que como hace rato se aventó unas chistoretes acá el Master Maje. ¿Se acuerdo de Es uno? que ustedes no lo ven detrás de cámaras, pero es tremendo, pero... Quiero decir, los nadis y los todis, ¿no? Pero un chisterillo como el de Master Maje. Pero bueno, sí, continúe. No. O sea, finalmente a mí lo que me gusta mucho, vuelvo a insistir, es que nos lo pone sobre la mesa para que no pensemos que está muy lejos o la narrativa de las malas noticias
nos lleven al pesimismo, Claro. porque nosotros, si tú activas tu poder, y ustedes lo han visto, familia, que cuando tú estás bien, inclusive llegas a un lugar que no todo estaba bien, a visitar a un amigo en un hospital, en la familia que había conflictos o algo, tú lleva, como decía San Francisco, esa luz a los demás, ¿no? San Francisco de Asís. Sí, sí, y Pues creo todos los San Franciscos. Muy bien. Panchito, el vecino también. Mi perro también, El perro. Panchito. Panchito. Panchito, de veras. Sí, creo que también algo muy interesante, y retomando lo que decía Master Iván de los cyborgs. Gracias, güey. Lo iba a redirigir para allá, sí, sí. Ajá. Creo que es muy interesante, a lo mejor cuando tú escuchas noticias acerca, y como lo vimos en el canal, en ¿De el Panamá? video pasado que Ah. hicimos, pues todas estas operaciones encubiertas tienden a que la gente pues se convierta en un borrego, ¿no? Y podrías pensar que esto es algo que siempre va a suceder y que toda la vida está sucediendo y siempre va a suceder. Pero si lo vemos con lo que dice Antonio Velasco y Piña, es parte del proceso nada más, ¿no? Es correcto. Y por mucho que existan grupos de control que les interese tener el borreguismo y estas operaciones PsyOps, que para quien no sepa de qué estamos hablando, vean el video de la semana pasada y se van a dar cuenta que están muy interesantes y son todas estas operaciones que hizo el gobierno secretas, ¿no? Y que están ahí documentadas. Pero ya nada más para cerrar, por último, creo que eso es lo importante, como entender que son etapas de la humanidad, Así es, ¿no? de Nada hecho, más. ¿no? Pues claro, aplausos, papalausos. Aplausos. Me gustaría recomendarles también ahí, como por ejemplo, para entender qué es esto del retorno a lo sagrado. Hay una película muy buena, muy simbólica, o sea, visualmente y contextualmente es muy simbólica, que se llama El Árbol de la Vida, con Hugh Jackman, que muestra mucho este recorrido, ¿no? Tanto interno, espiritual y consciente, como de una historia, la historia de una conquista, la historia de personas que atravesaron estos procesos en carne propia y que también expresa que no es fácil. Es decir, la transición entre una etapa a otra no es sencilla, ni en lo individual, ni en lo colectivo, ni a nivel humanidad, sino que todo requiere de una gran observación, de estar muy atento, de estar pendiente, de saber hacia dónde estamos dirigiendo nuestra propia conciencia, nuestras acciones, nuestras actitudes. Creo que ahí se resume todo esto, porque como bien lo hemos estado señalando, la narrativa es una guía, es una especie de mapa que nos va conduciendo hacia ciertos lugares que repercuten en la conducta. Entonces, por eso creo que es importante ver eso, cuáles son las narrativas que seguimos. También les iba a recomendar otro, un libro, se me fue ahorita el nombre del libro. Fantomas, No, Calimán. Calimán. Menegandro, Pero bueno, Calimán también es bastante místico, ¿no? No, ya en serio, y voy por allá, Master Richard, que yo quería decirles esto, ¿no? Que hablamos en el programa pasado y lo estamos hilando con esto porque el retorno de lo sagrado también podría entenderse como dijo acá Master Len, que es, y ahorita lo está dibujando Master Richard, que es el entender que, así en pleno dibujo, que es entender que cuando una persona es consciente de sus actos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, desde dónde lo estoy sintiendo, etcétera, cuando se cuestiona, cuando en realidad se pregunta, sale del automatismo, podríamos decir que sale de la etapa de borrego. Entonces, entender también que las cosas no es que no sea, o sea, es que todo es sagrado y nada es sagrado, depende de ti. Claro. Tú eres quien convierte la vida en algo sagrado o quien quiere ver que hay cosas que sí, cosas que no son sagradas. Pero si tú haces de cada acto un acto consciente, entonces haces que todo se vuelva sagrado. Claro. En ese sentido, podríamos decir que el retorno a lo sagrado verdaderamente, pues sería el retorno a la conciencia. Y esto me trae a un ejemplo. Vamos a suponer, mi querido Master Naje, que tú ves a una persona que llegas a su casa y de repente haz de cuenta que tiene, por ejemplo... La casa de Lenin. No, a la casa de Ponchito. ¿A mi misma Ajá, casa? entonces Ok. llega alguien a tu casa y entonces alguien ve que tienes, por ejemplo, un altar a Ganesha. Y entonces esa persona dice, porque en su mente, ¿no? Ha escuchado a lo mejor algo de Ganesha y te dice, oh, qué altar tan sagrado, y le hace así. ¿Ese sagrado es del sagrado que estamos hablando o estamos hablando de otro tipo de sagrado? Buena pregunta, a ver, piénselo. No, yo creo que es muy profunda, no sé si la pueda contestar tu pregunta, pero es que de verdad es muy profunda, porque ¿cómo poder saber si lo sagrado, por ejemplo, un gesto de inspiración o de admiración? Yo pienso que lo sagrado es para inspirarte, no es para
hacer un dogma. Entonces es muy difícil saberlo. Pero ahí le va, mire, ¿qué Ajá. opinan, Masters? Yo creo que... ¿Cómo sería un acto que realmente es sagrado de un acto que aparenta ser sagrado? Bueno, y es que no te lo había es? entendido. Es que yo digo que, o sea, alguien puede llegar y decir, mira, Ganesha es sagrado y hacer así y ya. Pero si llega alguien que dice, mira, ese es Ganesha, yo en mi casa lo tengo y me rezo todos los días y para mí es muy sagrado. Entonces, por lo tanto, también estoy rezando aquí y estoy diciendo que también es sagrado. A ver, usted, Master Richard. Yo quiero réplica. Para mí sería básicamente como simplemente caer en la pose sin conectar con la sintonía que eso representa, ¿no? Ejemplo, O sea, ejemplo. Ajá. Pues, por ejemplo, en Con efecto, ese mismo, ajá. rezarle a Ganesha o hacer el mantra de Ganesha, nunca conectar con la vibración o con lo que significa el poder que tiene esta deidad, que es destruir los obstáculos, ¿no? Destruir los obstáculos, ser este señor del éxito sin esfuerzo también, pero no esperar que ocurra algo determinado, sino encarnar la vibración de la deidad. Es decir, tú sentir que en tu vida no hay obstáculos, no hay que tu éxito se hace sin esfuerzo, que no tienes que sobrepensar o sobrehacer cosas, sino simplemente fluir en esa sintonía, ¿no? Ahí lo harías realmente sagrado. Ahí es donde lo haría sagrado. A ver. Yo pienso que puede ser de infinitas formas, pero que para mí, no sin decirle a los demás cómo, es cuando ves que esa persona tiene coherencia. O sea, es decir, que vive, por ejemplo, que está vibrando de corazón lo que está haciendo, y eso sí se puede sentir. Ahora ahí te va. Yo como lo veo, ¿no? Te pueden decir, esta persona en el ejemplo que le puse al Masternaje llega a tu casa y dije claramente, ¿no? Por ideas que tiene preconcebidas, piensa que Ganesha es una deidad, piensa que Ganesha es algo sagrado, pero es por una idea, es decir, hay una narrativa, hay un borreguismo que está detrás de esa idea. No hay una conciencia que realmente se haya preguntado, en el ejemplo que te estoy poniendo, Sí, claro. que realmente se haya preguntado, ¿por qué Ganesha? ¿Qué significa Ganesha? ¿Para qué lo tiene este señor en este espacio? No Tlaloc? ¿Por qué no Tlaloc, no? Entonces, a eso iba cuando decía, por eso, si queremos vivir una vida sagrada, tiene que ser una vida consciente. Y ser consciente no significa, o sea, no es nada más, voy a cerrarle a la llave del agua para que ya no se tire el agua. Puede ser, o sea, es consciente, pero no estamos hablando de la conciencia real que nace así, de lo más puro del ser, que sería más bien, primero, cuestionarme, preguntarme las cosas, y a partir de ahí, ya que puedo conocerme a mí, entonces surgiría lo sagrado. Voy para allá, no sé si se entendió. Sí, claro. Sí, Sería claro. un poco como preguntarte, ¿cómo soy yo en esa sintonía? Sí, y a lo mejor estamos acostumbrados, yo le pongo otro ejemplo a ver qué opinan, ¿no? Que te dicen... Ya que está tu casa, ¿no? Ajá, que dicen, este es un templo. La casa de Lenin. La sí, casa de el Lenin, templo, ya, ¿no? Vamos un templo, ¿no? Que es mi casa. Sí, sí. Y tienes que ir de blanco y tienes que ponerte un turbante y tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, tú haces todo eso, vas al templo y dices, ya me sacralicé porque hice todo esto que me dijeron, nada más voy de blanco. Pero ya el otro día te vestiste de negro y ya no eres sacro, ¿sabes? Es como... La coherencia. Ya necesito yo nuevamente que vestirme de blanco, volver a ir a este lugar, porque solamente en ese lugar... Pero esto se debe a que tenemos ideas preconcebidas de qué es lo sagrado. Exacto. Ahora, Es el correcto. retorno a lo sagrado sería darme cuenta de que yo, vístame de lo que me vista, vaya donde vaya, si yo mis acciones están en conciencia, se convierten en sagradas. Ya no van a depender de cómo me vista, de a qué templo vaya, a qué país vaya, etcétera, etcétera. Esa es una, pero ahí les va, Masters, para ir cerrando. Es algo muy común en los verdaderos jefes de tradiciones, abuelas y abuelos de tradiciones, que guardan secretos, que guardan misterios, y es normal que a través del tiempo se ha perdido el significado real de lo sagrado. Entonces vemos, por decirles un ejemplo, cuando Drúmbalo Melquisedec, por ejemplo, habló del cubo de Metatron, y varios shintoístas, ¿no?, dijeron, es que ese símbolo está en algunas de nuestras ropas, pero ni siquiera sabemos qué significa. Entonces, ¿cuántas cosas se hacen desde lo sagrado como voy a llevar un collar de un yapamala, un collar a una cuenta con 108 cuentas, y deben de ser 108, pero ¿por qué son 108? Sí. ¿Para qué vas a usar ese número? Todo esto, que es ser consciente de uno mismo y entender realmente hasta científicamente de dónde surge, es recuperar lo sagrado, Masters, ¿no? Sí, o sea,
Yo creo que también es importante decir, no está mal que uses el turbante, no está mal que te pongas el mala, no está mal que traigas el crucifijo o lo que tú O tu quieras estatua de traer, Ganesha. Ajá. o tu estatua de Ganesha, siempre y cuando tú entiendas por qué eso lo estás integrando en tu vida, ¿no? ¿Y por Ahora, qué es sagrado? ¿Qué sentido tiene para ti? Yo quisiera comentar ahí 3 cosas. Bueno, una rapidísimo. Por ejemplo, hay veces que se lo puede uno cuestionar a nivel cognitivo, lógico, pero también te lo puedes cuestionar a nivel vibra, porque me vibra es otra forma de cuestionártelo, ¿no? A mí, por ejemplo, si me dan algo y no me vibra, aunque sea un cuarzo blanco, me vibró. ¿Pero te cuestionas la vibra? Y si no trae Sí, pila, o sea, es que yo soy más como de energías que de lógica. Pero si te la cuestionas de, ¿pero por qué no me vibra? No, pues mejor me agarro el que sí me vibra, ¿no? ¿Para qué pierdo tiempo? Yo quería compartir por último, ¿Y cómo le haces para que no caer en el prejuicio? practicando todos los días no ser prejuicioso conmigo ni con los demás. No hay bueno ni malo. Es que, por ejemplo, acabas de tocar un Pero déjame punto terminar nomás rapidísimo clave. unas cositas. Hay algo importante, decíamos, para volver a lo sagrado hay que hacer, por ejemplo, mi maestra Gurumay decía, tú haces prácticas espirituales no para volverte sagrado, sino para saber quién eres realmente. O Que sea, tú eres sagrado. que tú ya eres sagrado. claro. No haces prácticas para volverte sagrado. Es algo muy importante, Porque ¿no? ya lo eres. Ya lo eres. Y lo último es, por ejemplo, una frase de mi papá, ¿no? Que decía, en todo esto que decimos de las narrativas, es los malos, entre comillas, ¿no? Porque si no sería un juicio, hacen mucho ruido, pero el bien es natural. Y si tú te das cuenta, todas las cosas que quieren distorsionar nuestro progreso hacia el regreso a lo sagrado, tienen que hacer grandes esfuerzos para ello. Sí, ruidosas. Y nosotros no tenemos que hacer nada más que ser quienes somos. Claro. Coincido, aplausos. Aplausos. ¿Qué va a decir Master Nada Richard? más ahí rápido sobre lo que decías de los prejuicios, que creo que es algo muy importante. Conecta ahí un poco con lo que decía Master Len. Todos tenemos ideas preconcebidas, porque Correcto. venimos de una cultura, venimos de una educación, venimos de una historia. De una Es decir, programación. una idea auténticamente original ¿Túnel de realidad? es pues como un chispazo excepcional de algo, ¿no? Pero si vamos a tener entonces alguna idea, un conjunto de ideas en nuestra mente, yo creo que es bueno que en algún momento nos preguntemos qué ideas son estas, ¿no? ¿Qué ideas traigo yo? ¿Qué ideas yo permito que estén revoloteando acá en mi cabeza? ¿Cuáles me significan? ¿Con cuáles me conecto? ¿Cuáles influencian mi conducta, mi comportamiento? La forma como me relaciono con las personas, conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi casa, con mi pareja, con mis hijos, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como bien decía también Master Poncini, a final de cuentas, independientemente de la herramienta que elegimos para conectar con lo sagrado, al final del día solamente somos nosotros, solamente es uno mismo, su existencia y lo que uno entiende de ella. Coincido totalmente. También. Pero había algo del profetizo, mi Master Len. Sí, había algo. Usted me dijo. Mandó un mensaje, ¿no? Sí. Creo que sí, mandó un mensaje ahí Sí, para la nueva era de Acuario, ¿no? Sí, sí. Creo que estaba ahí bañándose en casa de Poncini, En la fuente. en la Otra vez, fuente. Pero es súper chiquito mi baño. Pero eso dijo. No cabe el Ahí profetizo ahí. estaba, ahí Pues ahí estaba, estaba. ahí estaba. Bueno, Acuérdate que es multidimensional. Y- Entonces, y- luego y- nos Lo contó, verificamos, pero se supone, órale, va. eso nos contó que estaba ahí bañándose en la alberquita. Ah, no, es una alberca. La alberca. Esa es la narrativa. Es que ya sabes que Sí. divaga mucho. Era en el un jacuzzi. WC muy grande. Pero ¿cuál era el mensaje? Es lo que- Estaba en el jacuzzi de 80 metros cuadrados, güey. Y entonces estaba en el océano, no es cierto, y entonces estaba ahí el profetizo y entonces dijo que quería decirnos un mensaje muy importante y era que si tú quieres retornar a lo sagrado, a lo profundo, a lo poderoso, Lo a profundo, lo hermanos, vengan a misa. sentido, venga, Venga. suscríbase a Códigos de Multiverso. Y pares de sufrir. Y pare de Para sufrir. sufrir, compartan los videos. Fue un mensaje muy bonito, a mí me llegó, lloré ese día, Fue muy bello. fue muy bello Y pare de sufrir. y paré de sufrir. Bueno, ahí nos vemos. Y muchísimas gracias por escucharnos, por tolerarnos, por querernos. Y les mandamos un abrazo muy grandote. Y a ya todos. viene la CIA.